Con Germán te decimos contento. Buen día. Buen día, Chelito. ¿Todo bien? Aunque nos vimos toda la mañana. Pero bueno, este momento me gusta arrancarlo porque después todo se recorta y se viraliza. es interesante, sí. Se pasa Claro, en las hay que escuelas, saludarse. Se pasa en las escuelas, en las universidades, en los terciarios. Hay que saludarse más. Recién lo veíamos Claro. como elegante y guante. Claro, ¿no? exactamente. Bueno, vamos a recordar hoy una tragedia, pero a la vez una de las odiseas más recordadas y más importantes de la historia del mundo. Un equipo de rugby de jóvenes, muy jóvenes, se llamaba All Christian de la ciudad de Montevideo, tenía que disputar una serie de encuentros amistosos en Chile. Casi un encuentro de escuelas católicas y de clubes de rugby en Chile, fundamentalmente en la zona de Santiago. La Fuerza Aérea Uruguaya les cede un avión, lo contratan. Viajan 40 personas entre miembros del equipo que no tenían más de 23, 24 años, en algunos casos bastante menos, y sus familiares. El avión tenía previsto, sale el 13 de octubre de 1972, hace 50 años, tenía previsto hacer, e hizo la ruta Montevideo, Aeropuerto El Plumerillo en la ciudad de Mendoza, y ahí a Santiago. El piloto principal de la nave tenía 29 cruces de la cordillera, el piloto secundario estaba entrenándose, el copiloto, se dice que estaba al mando del avión cuando ocurre el accidente, y el avión era un avión bimotor a hélice que no tenía mucha potencia, le decían el trineo, porque la verdad que no tenía mucha potencia. Ahí empezamos a ver algunas imágenes. ¿Qué pasó? El avión llegó a los 3.200 metros de altura en condiciones meteorológicas muy complicadas y aparentemente el piloto tuvo un error de cálculo. Se creyó que ya estaba descendiendo hacia Chile y en realidad se pegó de lleno contra una montaña en un lugar conocido como Glaciar de las Lágrimas. ¿Dónde está ubicado esto? En el departamento de Malargüe, en Mendoza, a 1.200 metros más o menos de la frontera o de la divisoria de aguas entre Argentina y Chile. O sea, ¿pero por qué se pega? ¿Porque calculó mal que había una calcula mal, estaba muy nublado, las condiciones eran malas, pero el piloto cree que ya estaba en pleno descenso hacia Chile y en realidad estaba en la mitad de la cordillera. El avión llevaba 40 pasajeros y 5 tripulantes. De ellos, casi la mitad muere en los primeros días. Muchos en el accidente, el avión pega de lleno contra una montaña, se desliza por un glaciar y pega contra una montaña, y el resto va falleciendo los días subsiguientes por distintos motivos. Fracturas, frío, hambre, enfermedades. La verdad es que quedan desamparados un grupo de personas, de chicos y de chicas, ahí porque había algunas novias, madres, en plena cordillera, y comienza una odisea que va a llevar, escucha bien, 72 días a 3.200 metros de altura. A los pocos días logran escuchar con una radio muy pequeña que encuentran entre los pedazos del avión que habían dejado de buscarlos. Una noticia tremenda, impactante. Habían pasado aviones, habían pasado helicópteros y no los habían podido detectar, las señales no alcanzaban, ellos le hacían señas, revoleaban trapo, de la forma que sea, nadie los logró ver, el avión para colmo era de color blanco. Claro. Con la nieve se confundía y no se podía ver. Las imágenes que estamos viendo son muy interesantes. Para acompañar este relato, podemos escuchar a ver, Juncal, lo que decían algunos de los sobrevivientes hace poquito nomás. Sentí que me moría en ese momento. Fue el infierno, para mí fue el infierno que vivimos una noche en el infierno. Lo permanente fue el no en nuestra historia, pero nosotros al no le dijimos que sí. El impacto fue impresionante, el avión venía bajando, venía descendiendo todo el tiempo, descendiendo con los motores
moderando, suaves, y en un momento sentimos los motores a fondo. Y ¡pa! Pega. Me voy a morir. Dios, todas esas cosas, lo único que puedo mirar ahora. Acabo de chocar con la cordillera, me voy a morir. Nunca pensé que me iba a morir ahora, pero sentí que me moría en ese momento. Sentíamos el zumbido que se deslizaba, decía, como que no paraba más, y yo sentía, y todos los asientos se iban para adelante, se habían arrancado del piso los asientos. Me tira con una fuerza increíble contra una mampara y me desmayaba y digo, paró. Me salvé, no podía creer. En un momento, ¡pum!, se queda todo en silencio, fue en un segundo un silencio brutal, y bueno, enseguida empezaban gritos de gente, gritos de personas. Yo sentía por abajo manos que me agarraban el pie. Yo había quedado apretado, no podía salir. Salgo afuera, en medio de la cordillera de los Andes. No había ambulancia, no había bombero, no había nadie, no había nada. Si el infierno existe, eso fue el infierno. Fue el infierno. Para mí fue el infierno que vivimos. Vivimos una noche en el infierno. El 23 de octubre nos enteramos que no nos buscaban más. En la radio escuchamos que se suspende la búsqueda. Esto dijo, basta, se acabó. Ustedes no los buscan más, ¿entendés? Se acabó, ahora son ustedes. Fue la mejor noticia que nosotros recibimos porque ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia. Dependíamos de nosotros. Empezó a surgir un sentimiento de ahora somos nosotros y nosotros le vamos a mostrar al mundo quiénes somos y vamos a salir de acá por las nuestras. Fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. Lo permanente fue el no en nuestra historia, pero nosotros al no. Bueno, a ver, ¿qué pasa a partir de lo que contaban ellos cuando deciden no buscarlos más? Empiezan a pensar, mientras podían, estaban muy frágiles, distintas formas de salir de ahí. Y se da algo de que primero fue tabú y ahora ya no lo es más porque ellos lo cuentan. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Y a partir de ahí hacen un pacto entre los que están vivos, que eran un poquito más de 20, y dicen, si yo me muero, dice uno el primero, me comen a mí. Y ahí empieza el tema de la lucha entre la fe católica que tenían todos, eran de un equipo cristiano de rugby, y la sobrevivencia. Y alguien dice que en la Génesis, por ahí estaba escrito que comerse los unos a los otros en una situación límite no era algo que Dios iba a castigar para ellos, sino que estaba permitido. Empiezan de esa forma a recuperar algo de las fuerzas que habían perdido, mientras vemos imágenes del arriero que encuentra ya, vamos a contar cómo se da esto, y empiezan a tomar conceptos de la filosofía para darse fuerzas y para entender qué les había pasado primero y de qué manera podían ir a encontrar personas, encontrar el mundo que estaba de un lado o del otro de la cordillera. Ellos no sabían dónde estaban. Estaban muy cerca de lo que hoy es Las Leñas. De hecho, habían pasado por Malargüe, muy cerca de Las Leñas, y emprenden Fernando Parrado y Roberto Canessa en un momento, deciden salir ellos a buscar el mundo, a buscar quién los rescate, y obviamente deciden, porque creen que están cerca de Chile, como creía el piloto del avión, caminar hacia el oeste. Y caminan hacia Chile. Demoran 10 días de una caminata tremenda, llegan a subir una montaña de 4.600 metros sin haber nunca escalado nada. Además pesaban 40 kilos, habían perdido su masa muscular, no tenían fuerzas y estaban vestidos con ropa común. Tenían 3 o 4 jeans puestos, más lo que habían encontrado para abrigarse. Pero les permite ese camino, ese desandar de Canessa y de Parrado, de Nando Parrado, llegar hasta un valle. Divisan a lo lejos un valle, le ponen 3 días para llegar, y un arriero chileno les hace seña que al otro día, no sabía quiénes eran, al otro día iba a volver, ya era la tardecita. Pasan la última noche
le tiran una piedra al arriero cuando aparece de nuevo y en la piedra le ponen: somos los rugby uruguayos, el avión se cayó en el medio de la montaña, queda gente viva. Uno de los que creía firmemente de que había gente con vida ahí era el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, el padre de una de las personas que hablaba recién ahí, de Carlitos, que fue quien se resistió a que los dejaran de buscar. A partir de ahí el arriero chileno comunica, cabalga 15 horas, nada era fácil, cabalga 15 horas y llega a un puesto de policía donde se da aviso a la Fuerza Aérea Chilena, y la Fuerza Aérea Chilena arma un operativo de rescate que dura 2 días. O sea, hubo un grupo que tuvo que esperar un segundo día en la cordillera para que pudieran rescatarlos. Finalmente lo consiguen, estaban deteriorados, en muy mal estado y tuvieron una vida posterior muy complicada. ¿Cuántos se salvaron de los 45 que iban en el avión? 16. Alcanzaron a sobrevivir 16 muchachos gracias a que Parrado y Canesa dijeron: nosotros vamos a buscar, no nos van a venir a buscar a nosotros. Una historia que se hizo película, una historia que fue Hollywood. Tenemos algunas imágenes más para hay una famosa película que se llama Viven. Así, muchas de mis generaciones nos enteramos de esta historia así, pero escuchar los relatos de Canesa, de Parrado, está el rescate, de Páez Vilaró es terrible. Mira, ahí está. Ocurrió un avión de un equipo de rugby que se pudo organizar de la misma manera que un equipo, para racionar, para todo, para dividir todo, de la misma manera que un equipo. Si hubiera sido un avión de pasajeros comunes, donde nadie se hubiera conocido, donde no hubiera amistad de años, donde no hubiera unión, hubiera sido... Estamos hablando de que esto duró 2 meses, ¿no? 2 meses en condiciones tremendas, en condiciones que realmente la fuerza interior, la fuerza espiritual, lo que quieras encontrar, los ayudó a poder sobrevivir en esa situación. Y tanto Parrado como Páez Vilaró, como Carlitos Páez Vilaró, han dado muchas charlas y hasta el día de hoy dan muchas charlas en el mundo con respecto a cómo es el trabajo en equipo. Fundamentalmente cómo se organiza un equipo, cómo es el trabajo de liderazgo y cómo se hace en situaciones tan extremas para laburar en equipo y para también salir. ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Qué podía hacer cada uno? Porque no podía... todos estaban en condiciones de caminar, no todos podían desplazarse, algunos no tenían fuerza, otros se levantaban llorando por la mañana, entonces era una situación muy complicada. Creo que los salva el instinto de supervivencia. A 50 años de la tragedia de los Andes, te lo cuenta Germán, porque el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y con Germán te decimos contento. Hasta la semana que viene. Vamos a una pausa, ya regresamos.